desconfiguró, pero qué gusto estar acá con ustedes en este ministerio Corazón de Mujer. En definitiva, nosotras somos mujeres puro corazón, pero gracias a Dios diseñadas de esa forma, ¿verdad? Es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra esencia, es parte de lo que Dios quiso darnos, de cómo poder conectarnos con Él, pero también de cómo conectarnos con nuestros seres queridos, nuestra comunidad. Los felicito a ustedes por estar constantemente en este ministerio y seguir ayudando, por supuesto, a otras mujeres a que puedan escudriñar dentro de sus corazones y dentro de él encontrar realmente la gracia y la misericordia del Señor. Sin lugar a dudas, es un ministerio que ha sido de impacto a nivel internacional y a nivel personal. Yo estoy convencida que muchas mujeres han sido tocadas y han sido cambiadas. Así que, Almita, gracias y ánimo a seguir adelante en el ministerio. Sabemos que Dios nos llama y de eso vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Pero que Dios nos llama y cuando Él nos llama también nos acompaña, no nos deja solos. Entonces, eso es algo que debemos de tener siempre presente. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo acerca del Evangelio de Juan, particularmente dándole continuidad a lo que ustedes ya han estado estudiando, en donde ya ustedes estuvieron viendo el inicio de este evangelio, un evangelio obviamente eminentemente teológico, un evangelio que busca cómo colocar a Jesús, el Hijo de Dios, como ese Dios trascendente que se hizo hombre, que se encarnó, y fueron las cosas y atributos, ¿verdad?, que ustedes ya estuvieron estudiando en los primeros versículos, que de hecho el Evangelio empieza diciéndonos que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, haciendo todo ese juego acerca de la relación entre ese verbo que más adelante nos va a decir que fue hecho carne, ¿verdad? Entonces refiriéndose a Jesús y esa relación eterna que tenía con Dios, pero esa existencia o preexistencia eterna que tenía en Dios, con Dios, porque Él mismo era Dios, ¿verdad? Pero una vez que fue hecho carne, dice que el mismo evangelista, ¿verdad? El mundo no le conoció. Sin embargo, en este proceso de llegada e irrupción de Jesús como el Hijo de Dios, el Dios encarnado, Dios envía a un mensajero y ese es Juan. Y de hecho, a partir del versículo 7 se nos dice que, ¿verdad? Fue enviado un hombre y ese fue Juan para que diera anuncio, hablara acerca de esa luz, ¿cierto? Y más adelante el mismo Juan va a hablar de Jesús como ese Cordero de Dios. Déjeme verlo aquí. Esto va a ir aquí. Como ese Cordero de Dios. A partir del versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Automáticamente me gustaría hacer referencia y conexión con la cita de Primera de Pedro 2:24 para que haga eco a estas palabras que Juan en el inicio del ministerio de Jesús, él lo reconoce, pero que Pedro, cuando lo está hablando en Primera de Pedro 2:24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, a la hora de hacer esa conexión entre lo que Juan el Bautista y Juan el Evangelista nos dicen acerca de Jesús como Cordero de Dios, pero que ahí ellos hablan de quitar ese pecado del mundo, todavía obviamente como está iniciándose el ministerio de Jesús, podrían existir toda esa serie de preguntas de cómo es que va a quitar ese pecado del mundo, pero que si nos vemos, nos damos cuenta, este tema de ser cordero tiene que ver mucho con las prácticas religiosas, pero con la obediencia también de presentar ofrenda para perdón de pecados que le fue demandada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el evangelista habla acerca de ese cordero, automáticamente su audiencia va a recurrir a esa experiencia constante y sobre todo hay una experiencia anual que se nos dice que el sumo sacerdote presentaba cada año una ofrenda por sus pecados y los pecados del pueblo.
Y esta ofrenda era precisamente un holocausto de un cordero. Y por holocausto es una ofrenda completamente quemada sobre el altar. Y ahora Cristo acá es presentado por eso por Juan como ese cordero que va a quitar el pecado del mundo. Entonces, esta imagen de pecado y cordero, de cordero, pecado y sacrificio, uniendo los tres elementos, está presente en la mentalidad, en el pensamiento de su audiencia, está presente precisamente dentro del pueblo de Israel, que ellos van a comprender entonces que Cristo iba a ser ese cordero, cuyas características de un cordero para la ofrenda presentada hacia Dios debía ser un cordero completamente sano, saludable, sin ningún rasguño, y por eso es que se habla de un cordero perfecto, no tenía ningún defecto, ni de formación, ni de crianza, ni de salud, sino que era un animalito en su plenitud de vida, era un animalito completamente apto para ser presentado como algo precioso, como algo valioso, y de hecho, esas eran las cualidades de este tipo de cordero que Dios demandaba para el pueblo de Israel. Entonces, cuando Juan el evangelista, pero también Juan el bautista, nos presentan a Jesús como ese cordero de Dios, nos están dando todos esos calificativos y todas esas condiciones que la ofrenda debía de tener para poder ser presentada delante de Dios. Entonces, Cristo como Cordero, obviamente entonces no iba a tener ningún defecto, no iba a tener ninguna mancha, no iba a tener ningún pecado. Estaba en todas las condiciones óptimas para poder ser colocado sobre el altar y en ese altar entonces ser consumido para perdón del pecado del pueblo. Y eso es lo que, por eso el apóstol Pedro más adelante, hablándole a la diáspora, todas estas iglesias en la dispersión, en la diáspora, en el Asia Menor, él les va a decir, bueno, que son nación santa, pueblo escogido por Dios, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, y dentro de esos elementos va a reconectar toda esa lección que Dios hace a ellos como pueblo para decirles que Cristo es el que nos hace aptos para esa nación. Cristo es el que nos hace aptos para ese llamado. ¿Por qué? Versículo 24 de Primera de Pedro 2:24, como ya lo mencioné, y que la misma carta de Pedro así nos lo dice. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, si se dan cuenta, ahora ese altar ya no eran piedras, ahora ese altar ya no estaba dentro de ese templo, dentro de ese tabernáculo, ya no estaba en esas imágenes veterotestamentarias, sino que ahora ese altar se constituye precisamente en esa cruz que Cristo lleva sobre sí para sobre esa cruz entonces colocarse él como ese Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. Y que dicho pecado tiene que ver, como lo dijo en los versículos previos el mismo evangelista, que los hombres, habiendo escuchado la luz, habiendo visto la luz, no quisieron recibirla, no quisieron conocerla, sino que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, si se dan cuenta, la condición de pecado es una condición de estar en la oscuridad. La condición de pecado es una condición de estar rechazando a Dios. La condición de pecado es una condición de estarle diciendo no a esa luz verdadera, de estarle diciendo no a esa verdad que Dios ha sido dada. Y por eso se hace necesario el sacrificio de Cristo en la cruz, para que Cristo pueda entonces llevar toda esa condición de pecado de mente, de corazón y de cuerpo que nosotros hemos tenido, para que podamos ser presentados a través de Cristo sobre ese sacrificio. Y dice el apóstol Pedro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora cambiamos de la muerte a la vida, de la injusticia a la justicia. Dice, para que estando muertos a los pecados, ya no vivimos más para pecar, ya no vivimos más en esa condición de pecado, ya no vivimos más en esa oscuridad, ya no vivimos más en ese rechazo hacia Dios, sino que ahora vivimos, dice el apóstol Pedro, a la justicia, y por cuyas heridas, vuelve a reconectarnos con ese sacrificio, las heridas de Cristo en la cruz
fuimos nosotros sanados. Y esta sanidad tiene que ver, obviamente, en un sentido muy amplio, en una sanidad espiritual, en una sanidad de esa relación con Dios y hacia Dios, pero también en ese cuerpo que al no estar pecando va a tener una condición de vida más saludable, porque el pecado enferma, porque el pecado condena, el pecado deteriora, pero al haber luz, sanidad y perdón, entonces podemos tener una mejor vida en el Señor. Así es que si se dan cuenta, esta irrupción de ese Cordero de Dios que ve Juan el Bautista tiene que ver mucho con ese ministerio que Jesús va a desarrollar obviamente en su vida. Y si seguimos avanzando, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, va a decir en el versículo 30, este es aquel de quien yo dije, dice Juan el Bautista. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículos 26 al 27. Entonces, qué es lo que nos va a decir? Versículo 30 realmente es, aquí Juan el Bautista hace una especie de juego de palabras. Él es menor que yo, pero es antes de mí. Yo hablé de él porque yo ya lo conocía, porque él es antes de mí. Precisamente cuando nosotros estamos obviamente desarrollándonos dentro de ese llamado que Dios nos da, somos conscientes de muchos elementos, pero sobre todo del mensaje que hemos recibido para que nosotros podamos entregar. Y Juan el Bautista particularmente se está refiriendo siempre a Jesús, llevando siempre a Jesús este mensaje que él tiene. ¿Qué más nos dice Juan? Dice, le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Vean cómo es que Juan el Bautista se está colocando en esa relación y ustedes dirán, es que Juan tenía problemas de autoestima, parece, ¿verdad? Porque no se considera digno, no se considera bueno, no se considera justo, no se considera apto, no, eso lo que tiene Juan es un problema de autoestima. Y pensarán, pues, ¿cómo no la va a tener si el pobre se mantenía en el desierto, sin buena alimentación, sin buena ropa, sin buenas amistades, no podía ir de shopping, no podía, no. Juan no es ese el punto que quiere resaltar. Juan no quiere ser él superior a su maestro, no quiere ser él superior a su Señor. Entonces, más bien, en esa condición real de poder entender su llamado y su vocación, cuyo llamado lo da Dios desde antes de su nacimiento, porque recordemos que Él es uno de los llamados de vocación, llamados de nacimiento que nos narra el evangelista Lucas en el capítulo 1. Antes, de hecho, del anuncio del nacimiento de Jesús, el primero que es anunciado es Juan el Bautista. Pero aquí Juan el Evangelista, y así tengo que ser cuidadosa para que no nos confundamos, Juan el Evangelista nos cuenta acerca de este hombre, que si usted va al capítulo 1 de Lucas va a comprender por qué Juan tenía esa plena convicción. Y es que en primer lugar su padre Zacarías, que era sacerdote, él en ese presentar de ofrenda una vez al año al Señor, le visitó un ángel para darle el anuncio del advenimiento de su hijo, Juan el Bautista, y le anuncia todas las cosas que este niño haría en pro del Hijo de Dios que vendría posteriormente. Y por eso es que aquí Juan, consciente de toda esa historia que le acompaña, pero sobre todo es toda esa trayectoria de espiritualidad y servicio a Dios, que junto a sus padres obviamente pudo aprender él y Elizabeth y Zacarías, obviamente entonces él ahora comprende, dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocen, ustedes aún no lo conocen porque recordemos que Juan el Evangelista todavía viene de una manera progresiva presentándonos a Jesús. Y por eso Juan dice, ustedes aún no lo conocen. Y no lo conocen porque todavía no se ha dado a conocer. Y versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno siquiera de amarrar sus zapatos. Yo no sé
cómo usted eventualmente se ha sentido en algunas ocasiones. Pero a veces yo creo que no nos sentimos dignos de ciertas amistades, de ciertas actividades, incluso de ciertas invitaciones, pero lo más importante es cuál es nuestra postura ante tal situación. Y en este caso, la postura de Juan yo creo que es una postura correcta, porque Dios es soberano, Dios es superior a cualquiera de nosotros y por eso, si bien es cierto, a veces en nuestras relaciones consideramos que una persona es más digna que otra, yo diría que delante de Dios ninguno de nosotros somos dignos, sino de muerte, como ya nos lo ha dicho el apóstol Pablo a los romanos, que por causa del pecado todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ya lo leímos también. Pedro decía que antes estábamos muertos en esos pecados, pero que ahora en Cristo tenemos esa vida y esa justicia. Pero lo que queremos es resaltar que Juan en su ministerio va a comprender y progresivamente va a ir viendo cómo es que Dios se va revelando precisamente a su pueblo, cómo es que Dios viene de una manera progresiva ratificando, confirmando el ministerio de Jesús. Y dice Juan, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan en ese momento hacía un bautismo para perdón de pecados. Y no vamos a entrar en esa discusión, no. Eso era lo que él hacía en ese momento, porque eso era lo que estaba llamado a hacer. Pero él empieza a hacer una distinción entre la obra que él estaba haciendo en ese momento y la obra que Jesús va a hacer. Y particularmente la forma en que Jesús va a bautizar, la forma en que Jesús va a llenar, la forma en que Jesús va a ser acompañado en su ministerio es a través del Espíritu Santo. Entonces, si vemos, aquí hay tres personas de la Trinidad realmente, porque está Dios Padre enviando a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendiendo sobre Dios Hijo, y Dios Hijo que ha sido encarnado está siendo confirmado por Dios Padre y Dios Espíritu Santo para poder decir, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Pero aquí particularmente Juan nos está diciendo, el Espíritu se va a colocar, se va a posicionar, va a descender y va a estar sobre él. Y eso es importante y eso es valioso. ¿Por qué? Porque precisamente Dios siempre va a confirmar a su siervo, y en este caso estamos hablando de Jesús mismo. Pero si quisiéramos hacer esa conexión hacia el llamado que a veces Dios nos hace, debemos poder entender de que Dios acompaña a sus hijos, porque Él está atento siempre de su ministerio. Vea lo que dice Juan aquí en versículo 36. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con fuego. Veamos acá que ya se me tapó. Aquí está Juan. Hoy no me ayudó la tecnología tapándome mis textos, pero aquí está, ¿verdad? Ese, dijo Juan, es el que va a sobre el cual desciende el Espíritu Santo. Cuando desciende el Espíritu Santo, cuando se posicione y permanezca, entonces este es el que va a bautizar con su Espíritu, que más adelante en otros evangelistas van a decir con Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que más vemos? Versículo 34 dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esa imagen ahí es un Juan triste, obviamente. ¿Por qué? Porque recordemos que él había sido encarcelado. De hecho, cuando Jesús inicia su ministerio, Juan está encarcelado. Y por eso es que él llega y se le pregunta, ¿tú quién eres? ¿Verdad? Que es parte del relato del Evangelio de Juan, ¿tú quién eres? ¿Por qué bautizas y todo eso?
Pero estando él encarcelado, llegan sus discípulos y le dicen, mira, maestro, hay uno que está dando vista a los ciegos, hay uno que está liberando demonios, hay uno que está sanando enfermos. ¿Quién es? O sea, ¿qué hacemos? Y él le dice, síganlo, porque he aquí es el Hijo de Dios, he aquí es el que ha sido enviado, he aquí es para quien yo fui enviado para anunciar al que había de venir después de mí. Entonces, cuando Juan está en esa condición de cárcel, él no niega la divinidad de Jesús. Él no se pone celoso de lo que Jesús está haciendo. Él, todo lo contrario, dice, he dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. He dado ese testimonio para el cual yo fui enviado. Así es que, mis estimadas hermanas, si ustedes pensarán la condición de cárcel de Juan, bueno, aquí vemos que hay una rata, hay pasto donde él está, es algo bastante pequeño, tiene una similitud, sí, probablemente oscura, aquí en esta imagen se ve luz, probablemente era oscura, húmeda, pero él está ahí perseverando en su fe, perseverando en su ministerio, perseverando en seguir conectando a los discípulos hacia Jesús como el Hijo de Dios. Pero ¿qué hemos aprendido hoy acerca de la vida de Juan, de lo que Juan ha anunciado? Particularmente lo que vemos es, Dios nos elige para ser parte de su obra. Y si Dios nos elige, Dios nos guiará en la elaboración de su obra, en la realización de su obra. Pero para eso necesitamos mantenernos en obediencia y en fe en la obra de Dios. Pero también debemos ser diligentes con la obra que Dios, perdón ahí ese error ortográfico, nos encomienda. Pero también debemos de pensar que el tiempo en que Dios nos llama es ahora. Es decir, a Juan el Bautista lo llamó en el primer siglo, muy cercano al ministerio de Jesús. Y dirá usted, el ministerio de Juan fue mucho más importante que cualquier otro ministerio. Pero yo diría, y si Juan no hubiese obedecido, no importa el tiempo en que hubiese sido llamado. Y si Juan no hubiese obedecido, no importa que hubiese sido anunciado justo inmediatamente antes de ser anunciado el nacimiento de Jesús. Y si Juan no hubiese perseverado, entonces él no hubiese podido ver la gloria manifestada sobre el Hijo de Dios. Y si Juan no hubiese obedecido, y podemos así buscar ciertas condiciones de qué hubiese pasado si Juan no hubiese obedecido. Pero lo cierto es que Juan el Bautista obedece. Y por eso él puede ser testigo de lo que Dios hace. Y por eso él puede ser testigo de cuando el Espíritu Santo llega sobre Jesús. Y por eso él puede ser testigo de que pudo ver con sus ojos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso él pudo ver y entender de que el bautismo en agua había pasado porque ahora iba a venir aquel que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y porque él permaneció, él pudo entender que definitivamente su obra era el inicio de la obra de Dios sobre esta tierra para el Hijo de Dios que había sido encarnado. Pero entonces para usted y para mí ahora, ¿qué nos toca? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Me está llamando Dios? Yo quiero que usted se pregunte, ¿me está llamando Dios? Y si me está llamando Dios, ¿qué desafíos debo enfrentar ante el llamado que Dios me hace? Juan tuvo que enfrentar la incredulidad. Juan tuvo que enfrentar incluso la religiosidad. Juan tuvo que enfrentar a fariseos. Juan tuvo que enfrentar a una serie de pecados de su contexto, de su momento. Pero usted y yo dirá, sí, pero Juan no tuvo que enfrentar las redes sociales, Juan no tuvo que enfrentar, por ejemplo, la extorsión, Juan no tuvo que enfrentar la violencia. Déjeme decirle que sí. Las redes sociales no eran tal cual las tenemos hoy, pero había el de boca en boca para afirmar a una persona, para denigrarla o para ayudarla o destruirla. Exactamente eso es lo que pasa hoy en nuestro contexto. Existió la violencia también, había robos, había hurtos, había homicidios, había todo tipo de violencia. Y por eso es que se hace necesario la venida del Hijo de Dios. Porque como ya nos lo decía Juan el Evangelista y Juan el Bautista,
el que quita el pecado del mundo, fue necesario que esa luz, ese verbo que existió desde el principio y que estaba con Dios y que era Dios, era necesario que se volviera carne y que esa carne era la luz del mundo y que esa luz del mundo fue rechazada. Pero hoy en día, Dios sigue invitando. Quizás ya no va a ser anunciado el nacimiento de Jesús. Quizás ya no vamos a ver el bautismo de Jesús. Quizás ya no vamos a ver las cosas que Juan vio, pero estamos viendo las cosas que corresponden a nuestro tiempo. Y usted y yo somos llamados hoy en el siglo XXI, en primer lugar, a obedecer a Dios. En segundo lugar, a comprender que tal cual somos, Dios nos invita a servirle. En tercer lugar, a entender que si el Señor nos está invitando es porque Él confía que a pesar de nuestras debilidades, usted y yo podemos obedecerle. Que a pesar de nuestras circunstancias, usted y yo podemos servirle. E incluso a pesar de nuestro pecado, porque Él está dispuesto, obviamente, a perdonar nuestros pecados. Entonces yo creo, mi estimada hermana y amiga que me escucha ahorita en directo y mañana más tarde, porque va a haber esta grabación, yo creo que Dios sigue llamando a personas que quieran servirle, a personas que quieran dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, a personas que puedan seguir viendo cómo el sacrificio de Cristo en la cruz es capaz de seguir limpiando pecados y sanando heridas y proveyendo vida eterna. Entonces yo creo que no importa los obstáculos, debemos sobreponernos en confianza y obediencia al Señor. Y dirás, sí, Carolina, pero es que tú te la llevas fácil porque a ti no te tienta el pecado, porque no, todo lo contrario. No importa en dónde estemos y como dicen en mi país, cuanto más alto estamos, más grande es el golpe. Entonces, no se trata de si estoy o no en el ministerio, de cuántos años tengo en vida cristiana, de si vengo de segunda, tercera generación de familia cristiana. De lo que se trata es que tú y yo hoy tomemos una decisión de obediencia al Señor, de sacrificio para el Señor, pero sobre todo de servicio al Señor. Y todo esto en fe en Cristo Jesús, de que Él es el Hijo de Dios. Así es que yo espero que estos versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan, en donde se confirma a Jesús como el Hijo de Dios, puedan ser de ánimo y esperanza para tu vida, porque ya lo fue para la mía. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Y Almita y mujeres de acá, de Corazones de Mujer, de este ministerio valioso, que el Señor les bendiga, las animo a seguir adelante, las animo a seguir sirviéndole al Señor, las animo a seguir siendo esas mensajeras en este pleno siglo XXI, donde la fe está difuminada entre muchas otras cosas en las que se creen, pero que nosotros sigamos afirmando la fe en el Hijo de Dios. Que el Mm. Señor les bendiga y gracias por el espacio, Almita. Muchas gracias a ti, Caro. De veras que qué interesante y más que todo la aplicación, ¿verdad? El llamado a seguirle, a servirle. Como decía Caro, en este tiempo la fe está puesta en muchos contextos, eh, hasta hacernos dudar de la fe, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar agarradas siempre del Señor y su palabra. Y en esto, pues, unos poquitos versículos se nos dice tanto de Jesús, ¿verdad? El el Mesías que vino, el Cordero de Dios, que es el que nos va a quitar el pecado del mundo. Y qué importante es el papel de Juan en esto, ¿verdad? Yo no soy, pero el que viene, ese es. Y ahí yo también aprendo de Juan, como tú decías, lo de la humildad de él, ¿verdad? Porque él se lo había podido agarrar el título, pero no, él sabía que él no era. Y decir, no, no soy yo, es aquel a quien pues no me atrevo ni siquiera a amarrar la sandalia, ¿verdad? Es una cosa tremenda en cuanto a la humildad de este hombre. Así que no sé si alguna tiene algún comentario, algo que quisiera agregar. Como siempre es el tiempo. Y ¿alguna?
Y como que Dios nos está hablando de la humildad porque, bueno, en nuestra lectura de Lucas, el capítulo que tenemos hoy, habla que no seamos ensalzados, sino que humildes, ¿verdad? Para las que lo estamos haciendo. Eh, ya si te lo pone el Señor dos veces en el mismo momentito es porque algo tenéis que tomar en cuenta. Y las hermanas orando también, porque seamos Tengo oídos humildes para oír, ¿no? y oídos para oír. Y de veras, sí, de veras, eso tremendo, porque si más nos elevamos, como decían por ahí, más fuerte es el golpe que recibimos. Eh, Hermanas, alguna palabra aquí? Las que se han quedado aquí conmigo. No, Está. pues gracias, hermana Carolina, por esa enseñanza, ¿verdad? Y el énfasis de que, sí, confirmando que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y que vino a cumplir el plan establecido por Dios para darnos salvación y vida eterna. Gracias. Amén, amén. Eh, Excelente. Eh, Hermana Miriam. Y gracias, hermana Carolina, Dios le bendiga. Algo que me llamó la atención fue la última parte, ya la aplicación del pasaje, Ujú, porque realmente nos deja saber cómo Dios es de grande y aún en su grandeza nos permite ser parte de su obra, ¿verdad? Que nos guiará. Si mm, deseamos ser partícipes con Él, Él también nos va a ayudar, nos va a guiar a qué debemos de hacer. Y mm, vuelve otra vez, ¿verdad? La obediencia, la humildad en la obra del Señor son básicas, porque podemos querer servir, pero si carecemos de esos dos ingredientes, realmente vamos a ser como dice Juan también más adelante, címbalos que solo hacen ruido, ¿verdad? Porque ujú. debemos de estar realmente, dejarnos ser dirigidas por el Señor. Así es. Y a quienes no han estado en la obra del Señor, hoy es cuando. Mm, Hoy es cuando se puede empezar. Nunca es tarde para el Señor. El Señor sabe cómo y cuándo, ¿verdad? Y que es un desafío prácticamente para quienes no están en el ministerio o no se han deseado involucrar. Ahora lo pueden hacer, así ¿verdad? Pueden es. empezar con algo. Así es que desafío muy grande, ¿verdad? Pero que el Señor puede ayudar y si el Señor desea que estemos al frente de algo, Él nos capacita, Él nos ayuda. ¿Verdad? Muy, muy, muy lindo la enseñanza final. Gracias. Gracias, gracias. Ujú. Gracias. Pues si no hay nada más ahí, una vez más, entonces, muchas gracias, Caro. Y miren cómo todo el tema se fue uniendo. Escuchamos el testimonio de una mujer que nos mostró también su humildad, nuestra hermana Helen, ¿verdad? Ejemplos vivos que ahí el Señor nos ha dejado. Sonia, levantaste tu manita. Sí, rapidito, solo también yo quería agradecer, gracias Carolina, de verdad, por habernos dado una cápsula de aquellas levantamuertos, algo tremendamente buenísimo, concentrado. Y solamente yo quería compartir con ustedes lo que a mí me llamó muchísimo la atención. eh, Perdón, es la manera en la que Juan dice, yo vi, yo soy testigo. Eh, Ujú, eh, Él se pone en primera persona de su experiencia y muchas veces ponemos por excusa el que no sabemos mucho y por eso no nos involucramos o no compartimos, pero somos testigos del milagro que Dios ha hecho en nosotros. Nos ujú. hemos arrepentido de pecados, hemos sido convencidas de pecado, hemos sido transformadas y seguimos siendo transformadas y eso nos ayuda a nosotros para compartir con otra persona el mensaje. ¿Verdad? Hemos entendido el mensaje y eso lo podemos compartir. Pero ¿qué más puedo agregar? Al contrario, qué bendición. Hice un montón de anotaciones. Gracias, hermana Ujú. Carolina. Muchas gracias. Sí. Gracias. Para servirles. Siempre es mi deseo poder acompañarlas, no siempre puedo,
y aún hoy. Ahorita ya me tengo que ir, tengo otra reunión, ya casi, bueno, ya me están esperando realmente, pero hermanas, las animo a seguir adelante. Vean, al estilo de Abraham, ¿verdad? Aún por un justo, no importa. Si uno escucha, Ujú. para ese uno era el mensaje, y entonces aquí habemos más de uno, así es que sigan adelante. Yo creo que debemos ser como cristianas, como mujeres, cada uno desde donde está, ¿verdad? Estar picando, estar haciendo lo que Dios nos ha invitado a hacer, y estoy convencida que el Señor va a respaldar el ministerio de cada una de nosotras, y ya como nos decía Sonia, dando ese testimonio, ¿verdad? Miren, lo que Dios les ha dado a ustedes, la forma en que ustedes han experimentado al Señor, eso nadie ni nada se los va a quitar. No hay teoría, no hay discurso filosófico, no hay discurso histórico que les quite a ustedes el hecho de conocer a Dios, porque han caminado con Él, han vivido con Él, no solamente han leído acerca de Él, sino que lo han experimentado en carne propia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese testimonio es lo que cobra mayor valor, ¿verdad? Porque ese es el que se habla con convicción, y ese es el que se habla con determinación, porque aunque le digan que esté loco, como decían de Juan, no, él siguió predicando. Y a muchos, ¿verdad? Aunque nos digan que estamos locas y hasta de qué habla. No, aquí yo creo en Jesús, y como decía, no recuerdo ahorita qué de los padres de la iglesia, es que si habiendo vivido una vida sin pecado, al final de la muerte descubro que Dios era un invento, pues no habré perdido nada. Pero si habiendo vivido una vida de pecado, al final de la muerte descubro que Dios sí existe y si va a juzgar, entonces lo he perdido todo, ¿verdad? Entonces, mejor vivamos creyendo que Dios existe, que Dios nos ama y nos tiene acá por su gracia y su misericordia. Hermanas, gusto de verlas, gusto de escucharlas, que el Señor les bendiga, que el Señor les siga fortaleciendo, les siga usando, y que sigan siendo de testimonio y luz en esta tierra. Hasta la próxima. Bendiciones. Próxima. Muchas gracias, Chao, Caro. chao.